Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reflexiones de Ven, Sígueme. En esta oportunidad vamos a estudiar Doctrinas y Convenios 18, que es una sección súper linda, y tengo una súper invitada que es mi amiga Gracielita. Graciela, gracias por estar aquí hoy día con nosotros. Un placer, gracias por la invitación. Esperemos que el día de hoy podamos ambas aprender y compartir con las personas que nos están viendo. Sí, vamos a aprender mucho. Y bueno, esta sección a mí me encanta. La encontré tan tierna, tan dulce, y además de eso podemos aprender hartas cosas. Vamos a aprender acerca de la importancia de cómo nos guía el Espíritu Santo. Nos vamos a aprender acerca de nuestro valor y también vamos a aprender acerca de el arrepentimiento. Ojalá alcancemos a ver todo, porque con Gracielita tenemos muchos temas. Bien, Graci. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es tan linda porque habla acerca de la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida. Obviamente, esta sección fue inspirada y fue dada para Oliver Cowdery, pero obviamente nosotros podemos tomarlo para nuestra vida, ¿cierto? Entonces, ¿te parece que yo leo el versículo 2 y 3 y de ahí nos desplayamos? Dice: He aquí te he manifestado por mi espíritu en varias ocasiones que las cosas que has escrito son verdaderas. Por tanto, sabes que son verdaderas. Y si sabes que son verdaderas, he aquí te mando que confíes en las cosas que están escritas. Alto ahí. Entonces, dice: te he manifestado por mi espíritu en varias ocasiones. Qué importante, Gracie, tener en nuestra vida la influencia del Espíritu para saber las verdades de la Iglesia. Y no solamente las verdades de la Iglesia, también saber verdades de nuestra vida, tomar decisiones. Pero detengámonos un poquito ahí. ¿Por qué es tan importante el Espíritu en nuestra vida y cómo podemos mantenerlo para que nos guíe y nos muestre esas verdades? Bueno, el Espíritu siempre va a estar con nosotros. A partir de que nosotros somos miembros de la Iglesia y recibimos la confirmación, recibimos el don del Espíritu. Este es una promesa de que vamos a tener su influencia en nuestras vidas. Es importante para poder tomar decisiones correctas, pero el Espíritu no siempre va a ser entendido por nosotros. No siempre lo vamos a poder escuchar con claridad. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando nosotros actuamos fuera de los convenios o fuera de los mandamientos. Cuando nos olvidamos un poco de enfocarnos en el propósito principal de nuestra vida, que es poder prepararnos para regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. En esta ocasión con Oliverio Cowdery, como estuvimos comentando hace poco, el Espíritu le hablaba directamente, ¿no? A nosotros quizá no sea un poco diferente porque tenemos que buscarlo muchas veces en las escrituras, muchas veces en los mensajes de nuestros líderes, o ver si nos está susurrando a nuestra conciencia, a nuestro interior, pero siempre está allí y necesitamos nosotros poder reconocer ese testimonio que nos da de las verdades que nosotros tenemos ya como parte del Evangelio. Entonces, es un trabajo diario, ¿no? Es un trabajo permanente el estar conectados, sintonizados y sin contender con lo que el Señor quiere que recibamos como mensaje de su Espíritu. Uh-huh. Sí, es importante reconocer cómo el Espíritu nos habla a cada uno, porque como me habla a mí, no te habla igual a ti. Entonces yo no podría decirte: Gracia, mira, el Espíritu te va a hablar así. Estate atenta, no, porque a veces, claro, como decías tú, puede llegar como un pensamiento, puede llegar a través de un mensaje. ¿Y qué podemos hacer para estar alineados con el Espíritu, para que siempre podamos tener esa influencia en nuestra vida? Bueno, hay cosas básicas que nosotros podemos hacer cada día, ¿no? Uh-huh. El tener nuestras oraciones diarias, el tener el estudio de Ven, Sígueme, nuestro estudio diario, que nos ayuda a conocer más al Señor y poder reconocer el Espíritu. Enfocarnos en las cosas que son importantes, no en aquellas cosas que nos distraen,
sino en aquellas cosas que van a ser un apoyo para que nosotros sigamos por la senda de los convenios. Sí. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, cuando vivimos en equilibrio, cuando vivimos en armonía, cuando tenemos paz en nuestros corazones y tenemos buenos sentimientos, va a ser posible que el Espíritu esté presente, que lo captemos y que lo entendamos. Al entenderlo, vamos a poder también seguir las instrucciones que nos da. Entonces, esa es la forma en lo que personalmente yo lo haría. Sí. Como tú dices, quizás no funcione así para todos, pero es una forma un poco más general de que nos podría ayudar. Ajá. De hecho, hay un discurso de una hermana que dice que tenemos que alejarnos de las distracciones que nos alejan de la doctrina, o sino que las distracciones que nos alejan del espíritu. Y esas distracciones, nosotros que tenemos ya adquirido un intelecto sabio, ya que somos adultas, sabemos cuáles son esas distracciones. Muchas veces pasamos mucho tiempo en redes sociales y las redes sociales nos llevan a otras partes. Entonces son esas cosas que quizás nos alejan un poco del espíritu. Y esta hermana, ay, no me acuerdo cómo se llama, tengo acá el discurso, ella nos invitaba a alejarnos de estas distracciones y lo repetía 2 veces. Aléjense de esas distracciones, porque nos alejan del espíritu. Y no somos Oliverio Cowdery, que nos habla directamente el espíritu a nosotros. Entonces tenemos que estar atentos. Y qué importante es tener el espíritu siempre con nosotros, para conocer las verdades, para tener firme nuestro testimonio. Porque siempre recuerdo a un hermano de la iglesia de mi barrio de Chile, del barrio Alerce, que él, cuando pasaba a dar su testimonio, él decía que nuestro testimonio era el mayor tesoro que podíamos tener. Y que siempre ese tesoro teníamos que ir como acumulando experiencias para que nuestro testimonio siempre esté firme. Y un testimonio se basa en experiencias espirituales. Y esas experiencias espirituales se basan en tener siempre el espíritu con nosotros, porque todos los días podemos tener experiencias espirituales. Exactamente, y nosotros cuando dejamos de tener experiencias espirituales es que el espíritu se aleja. Entonces, separamos las distracciones, nos enfocamos en tener una experiencia espiritual personal cada día y vamos a poder reconocer lo que el espíritu nos está diciendo, el mensaje que tiene para nosotros. Ahora, creo que todos nosotros, sin duda, queremos saber qué puedo hacer en esta situación, qué puedo hacer en esto que me está ocurriendo cada día. Estamos en búsqueda de respuesta para tener una vida equilibrada, una vida pacífica, una vida armoniosa. Y lo buscamos muchas veces en diferentes recursos, no necesariamente en el recurso que debería ser la fuente de nuestro conocimiento y la fuente de nuestra fe, que es el Evangelio. Entonces, el Espíritu es esa promesa. Aquí en la Escritura dice, ¿no? En varias ocasiones te he manifestado por mi Espíritu, en varias ocasiones. Y el Espíritu nos está manifestando siempre, pero a veces son nuestras acciones las que alejan al Espíritu. Ponemos una barrera, un tope aquí. Entonces el Espíritu llega y rebota. No puede llegar a nuestros oídos, no puede tocar nuestros corazones, no puede llegar a nuestra mente. Yo recuerdo que mi padre tenía una frase que siempre decía, ¿no? Tú eres quien levanta los muros que te alejan de Dios. Él siempre decía eso. Y por lo tanto nos aleja del Salvador, nos aleja del Espíritu. ¿Cómo se construyen esos muros? Estando enfocados en las distracciones diarias, estando enfocados en levantar riqueza solo por el hecho de que queremos vivir cómodamente, sin un propósito mucho más altruista, el estar enfocado en capacitarnos y lograr el más alto grado académico que podamos, sin que esto tenga un propósito de bendecir a los hijos de Dios que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Todo lo que tenemos en esta tierra debe, y lo que procuramos y obtenemos en esta tierra, debe tener un enfoque con mira celestial, con mira de servir al prójimo. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer, sin perder el enfoque en lo fundamental para que el Espíritu pueda hacernos llegar su mensaje
constante a nuestra vida. Sí, y qué importante es tener siempre el espíritu, porque yo te voy a contar una cosa. Nosotros teníamos que cambiar a nuestra hija, queríamos cambiar a nuestra hija de colegio. Entonces, estábamos decididos y ya habíamos avisado que íbamos a cambiar a nuestra hija del colegio, o sea, le habíamos dicho a nuestra hija que la íbamos a cambiar de colegio, no habíamos avisado en el colegio aún, y con la psicóloga habíamos quedado en que sí, la íbamos a cambiar de colegio porque no se sentía cómoda en el colegio la chica. Y fui al templo. Y ya teníamos la decisión, teníamos el colegio listo, solamente faltaba, estábamos empezando a llenar los papeles y mi esposo dijo, sí, la vamos a cambiar. Y voy al templo, que es lo que debía haber hecho primero, lo hice al último, y voy al templo y recibo una respuesta de decir que no tengo que cambiar a mi hija de colegio. Fue un miércoles, y el miércoles en la tarde teníamos la reunión con la psicóloga para decirle qué colegio habíamos decidido. Y yo le escribo al Seba y le digo, yo creo que no debemos cambiar a la Simo de colegio. Y el Seba me dice, ay, ya volviste, que nada, que Siria, ¿qué te pasa? Que cambias de idea, ta. Y yo le dije, de verdad, yo creo que no debemos cambiarla de colegio. Y pasó que nosotros estábamos como aislados del grado de la Simo y más metidos en el grado de la Rena. Entonces yo le digo, ya, ok, vamos a cambiar a la Simo de colegio, pero a la Renata no. Porque el grado de la Rena, el salón de la Rena era muy simpático. La Rena sale de kinder y la pasamos a un colegio. No, dijo, las cambiamos a las dos. Y yo, no, yo a la Simo, ya, no vamos a cambiar a ninguna. Y yo iba a ceder. Pero yo dije, ¿cómo voy a ceder si yo tuve la respuesta en el templo de que no la cambiamos? Y finalmente la Simona empezó a hacer amigas y le empezó a gustar el colegio. Quedó en la orquesta, porque ella toca clarinete, quedó en la orquesta del colegio y la Simo se iba feliz al colegio. Entonces yo le digo, Seba, ¿todavía crees que debemos cambiar a la Simo del colegio? No, me dijo, yo creo que la Simo está bien. Y en el colegio nos llaman y nos dicen, oye, me enteré de que quieres cambiar a la Simo de colegio y nosotros les damos todas estas posibilidades por el inglés, porque la Simo venía en Chile a un colegio que este colegio es 90% bilingüe y en Chile le pasaban 5 horas a la semana de inglés, entonces todo eso era un shock para ella. Y oye, les damos la oportunidad de que ella pueda hablar algunas clases en español, que nosotros le respondamos en español también, no hay problema, pero no se vayan del colegio. Nos abrieron así las puertas. Y yo decía, qué importante es tener la influencia del Espíritu siempre. Siempre. Y la Simo está ahora feliz en el colegio. Mi esposo se puso a jugar básquetbol por el colegio, súper metidos los dos en el colegio. Entonces, importante tener siempre la influencia del Espíritu. No solamente en las cosas doctrinales, en las cosas del Evangelio, también en la vida diaria. Qué importante es. Yo he escuchado de hermanas que se suben al auto, hacen una oración y no dejan de tomar la ruta que siempre han tomado y por una inspiración toman otra ruta y resulta que en esa ruta hubo un accidente justo cuando ellas iban a pasar. Entonces, qué importante es siempre tener la influencia del Espíritu en nuestra vida. Muy importante. Bien, y ahora vamos a pasar a mi parte favorita. Mi escritura favorita. Recordad que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Graciela, y me gustaría que tú me des ese enfoque que me hablaste antes sobre esta escritura, que me encantó, porque no solamente habla de la forma espiritual, sino también habla un poco de el autoconcepto que tenemos nosotros, de nosotros mismos. Es como un tema más de autocuidado, un tema de autoestima. Sí, estábamos conversando justamente de que muchas veces nosotros tenemos una opinión personal muy por debajo de lo que el Señor piensa de nosotros. A veces como seres humanos cometemos el error de enfocarnos en nuestras debilidades, enfocarnos en las cosas que no hacemos bien, enfocarnos en aquellas cosas que nos gustarían hacer y que las vemos muy alejadas de nosotros mismos. Y en realidad esto es básicamente algo que nos invita la influencia del enemigo a recordar las limitaciones de nuestra naturaleza mortal, de nuestra naturaleza terrenal.
Y nosotros aquí en la Escritura, si bien es cierto, muchas veces la usamos para lo que es la obra misional, el compartir el Evangelio, aquí yo lo miraba también a nivel personal en qué tanto valgo yo como ser humano para que el Salvador, una persona totalmente pura, el Hijo de Dios, haya decidido dar su vida entera por mí. Entonces, Él, que me conoce íntegramente, se esforzó, dio su vida por mí, ha sacrificado todo, la entregó, y eso me demuestra que yo tengo un valor más allá de lo que yo misma pienso, de lo que yo misma puedo darme cuenta que tengo, ¿no? Entonces, es importante que recordemos esto, que nosotros tenemos un valor infinito y que tenemos un potencial también como hijas de nuestro Padre Celestial, y enfocarnos en esa parte, en desarrollar nuestra naturaleza divina que proviene de nuestra espiritualidad, de nosotras ser hijas espirituales del Padre Celestial, para poder eh, mm, como retribuir y ser justos con lo que el Salvador hizo por nosotros. Sí, sí, qué linda esa parte. Cuando yo me pongo a pensar en eso que tú dijiste de que El Salvador sacrificó su vida por nosotros, eh, me, como el himno, asombro me da. Sí, me asombro la belleza de eso. Mira, te quiero leer cambio de tema rápidamente porque me emociona ese tema y no quiero llorar. A mí la expiación de Jesucristo me causa algo muy profundo. Entonces, mira, Elder Uchtdorf, en un discurso que sale acá, que dice, ustedes son importantes para él, dice, comparado con Dios, el hombre no es nada. No obstante, somos todos para Dios. Qué lindo recordar esa parte y como tú decías, la importancia de ver esta escritura como personal, como tú contabas, esto era para traer almas al Evangelio, ¿no? Pero quizás podríamos darle ese enfoque de tomar esta escritura como algo personal, guardarla, cuando sentimos dudas de nosotras mismas, cuando pensamos que no somos suficientes, cuando pensamos que todo me, todo me sale mal. eh, qué lindo pensar que el valor de las almas es grande a la vista de Dios, el valor de mi alma. Yo soy valiosa para nuestro Padre Celestial, porque podríamos hacer la analogía de que la importancia de un artista cuando crea una obra. Y podríamos pensar lo mismo con nuestro Padre Celestial. Qué lindo es pensar que esta obra que soy yo, que soy hecha por nuestro Padre Celestial, soy valiosa, soy una obra de arte para Él. Y Él me ama, conoce mi potencial. Qué lindo saber eso y ojalá esta escritura guardarla en algún rinconcito de nuestra memoria, de nuestro inconsciente y nuestro consciente, para que cuando nos sintamos menos, por X razón, recordemos que somos valiosos. Y al sentirnos menos, quizás alejamos el espíritu y entonces ahí volvemos a caer en la falta de guía espiritual, ¿no? Dice que, porque el siguiente versículo 11 dice, porque he aquí el Señor vuestro Redentor padeció la muerte en la carne. Por tanto, sufrió el dolor de todos los hombres, a fin de que todo hombre pudiese arrepentirse y venir a Él. Entonces ahora va como todo de la mano, encuentro yo acá, porque primero habla de la importancia de la guía del Espíritu Santo en nuestra vida y también para saber las verdades. Luego habla acerca de la importancia de que yo soy importante para nuestro Padre Celestial y también ahora habla acerca de el arrepentimiento, lo feliz que se pone el Señor cuando nosotros nos arrepentimos y qué parábola se nos viene a la mente siempre cuando nosotros pensamos en el arrepentimiento. A mí personalmente se me viene la parábola del hijo pródigo. Qué linda esa parábola porque yo
a veces, cuando pienso en todas estas vacaciones que me tomé, estos 20 años de vacaciones que me tomé, cuando volví a la iglesia, yo me sentí como el hijo pródigo cuando el papá lo abrazó y cuando dijo, hagan fiesta, vístanlo con las mejores ropas, tráiganle el anillo porque mi hijo ha vuelto. Yo cuando volví a la iglesia me sentí así un poquito, me sentí de que el padre estaba muy contento de que yo haya vuelto. Y me arrepentí porque yo no viví una vida pura y santa esos 20 esos 20 años. O sea, igual me fui por distintos caminos. No maté a nadie, no cometí nada de... Pero sí tuve una vida bastante divertida mundanamente. Y dejé todo. Entonces, qué lindo es sentir el arrepentimiento y sentir que... Y todo va ligado, ¿no? Nosotros nos arrepentimos, podemos ver lo valioso que somos, el valor de nuestras almas y sentimos la presencia del Espíritu en nuestra vida para guiarnos. Sí, en realidad estaba pensando, ahora Ujú. que te escuchaba, que el mensaje permanente que se nos viene a la mente de todo lo que tenemos a nuestro alrededor es de que, bueno, tú eres así, te tienen que aceptar tal como eres. Tú Ajá. tienes que aceptarte tal como eres. No trates de cambiar nada. Y ese es el mensaje que da el mundo y ese mensaje sabemos que viene del enemigo, ¿no? De quien quiere que seamos tan miserables como lo que es él. ¿Por qué? Porque si permanecemos pensando en esto, nosotros vamos a descartar de nuestra vida la posibilidad de arrepentirnos y acercarnos a Dios. Pero si nosotros pensamos y aceptamos la expiación del Salvador y como hemos estado hablando, tenemos la posibilidad de tener el Espíritu con nosotros, de compañero constante, estamos sintonizados con Él, entonces el arrepentimiento va a ser parte de nuestra vida diaria. ¿Y qué nos da el arrepentimiento? Nos da la posibilidad de progresar, nos da la posibilidad de dejar atrás lo que nos impide avanzar, de cambiar nuestros corazones, cambiar nuestras mentes, de ser una mejor persona, de ser una mejor madre, una mejor esposa, una mejor vecina, pero principalmente una mejor hija de Dios. Entonces, ese arrepentimiento está ahí vivo y latente en cada uno de los días de nuestra vida hasta que demos nuestro último respiro. Entonces, tenemos que, gracias a estas escrituras, podemos nosotros recordar que podemos usar esta bendición que nos dejó el Salvador. No fue tan fácil como que él fue a Getsemaní, se arrodilló, oró y luego se fue al Calvario y murió y listo, y luego resucitó. O sea, no fue tan fácil, fue más profundo. Y sí, igual que a ti te toca el pensar en eso, a mí también me toca. Me hace sentir profundamente, me conmueve, pero a veces es necesario conmovernos para darnos cuenta que sí, si estoy notando esto es porque necesito hacer un ajuste en mi vida, necesito cambiar. Y así como no importaban los años que el hijo pródigo regresó, no importaron los 20 años, ¿ok? El Señor siempre va a estar con los brazos extendidos esperándonos, listos para que nos arrepintamos sinceramente, dejemos atrás aquello que no nos permitía acercarnos a Él y ir a sus brazos, para que Él nos tome y nos abrace con ese amor puro, infinito y completo que solo Él puede tener. Sí, qué lindo. Y el cambio tiene que venir de uno. Y a uno le tiene que pasar. A veces el Padre Celestial, encuentro yo que está bien lo que hace, porque nos tiene que dar así, ¡pa!, un golpe para que nosotros reaccionemos, ¿no? A veces eso de que algunas veces las personas que entran en shock y uno le tiene que pegar una cachetada para que reaccione, como a veces eso hace el Padre Celestial con nosotros, como que nos da así un golpetazo para que nosotros volvamos a Él y nos demos cuenta de que, como dijo Elder Uchtdorf, para Él somos todo. Para Él somos todo. Entonces, qué lindo ver esa perspectiva. Qué lindo ver, saberse amado
y qué lindo, a mí me encantaría que muchas personas pudieran sentir la importancia de la expiación de Jesucristo. Como dije, no voy a hablar mucho de ese tema porque me pongo muy emocional. me emociona a mí ese tema, me pega profundamente. De hecho, para Pascuas, cuando se celebra la resurrección de Jesucristo, yo ando muy llorona, muy sentimental, porque una vez cometí el error, o no sé si fue un error o no, de ver un video de una doctora. Y esta doctora, a nivel médico, explicaba todo lo que tuvo que sufrir Jesucristo en la cruz. Entonces, eso a mí, a nivel emocional e intelectual, y después a nivel espiritual, me golpeó mucho. Bueno, es cosa de ver, hay una película que lo hace gráficamente, que es la película de Mel Gibson, que es La Pasión de Cristo, que es súper gráfica. Y conociendo un poco de historia de cómo eran los romanos de malvados para castigar a la gente, yo creo que no está muy lejos de la realidad, de lo que eso pasó. Entonces, sería lindo que cada uno pudiera entender, estudiar y reflexionar acerca de la importancia de la expiación de Jesucristo. Hay un tema allí bien interesante, ¿no? Si bien es cierto, hubo mucho dolor físico de parte de Jesucristo por la crueldad de los romanos que tenían, ¿no? Por la hazaña que tomaron contra él, por quién era y por el riesgo que ellos creían que él significaba. Está el sufrimiento emocional, espiritual, que él pasó cargando sobre sí todas nuestras pruebas, todas nuestras dolencias, sean físicas, emocionales. Esa parte es la esencia de lo que pasó en la expiación, ¿no? A veces yo he tenido desafíos bastante fuertes y a veces me he preguntado, ¿por qué? Y es difícil, ¿no? Uno tiene que respirar profundo para poder continuar, pero me ayuda mucho pensar en que no estoy sola, en que Él sufrió por mí y que si Él no lo hubiera hecho de esa manera, yo no habría podido, no podría soportar lo que me toca. Yo solo estoy pasando una pequeña parte porque Él ya compensó aquello que sabía que yo no iba a poder superar por mí misma. Entonces, es muy, muy importante recordar eso, tomar conciencia, interiorizarlo, sentirlo en nuestro corazón. Cuando lo hacemos, es más fácil que siempre tratemos de estar en armonía con el Espíritu, que recordemos la expiación y que la hagamos eficaz a través del arrepentimiento. Y yo quizá te desvíe un poco del tema, pero no me quería saltar el versículo número 8, ¿no? Que habla en cuanto a un pequeño sentimiento, preocupación que guardaba Oliverio Cowdery en cuanto a él estar recibiendo los dictados de la traducción del Libro de Mormón de un joven que tenía muy poca preparación, que a las justas había terminado el colegio y sabía leer y escribir. Sí. Y él, que era un maestro, ¿no? Preparado, era el escribano. Uh-huh. Entonces, pensé cuántas veces estoy yo en la posición de Oliverio. Y el versículo dice, ¿no? Ahora no te maravilles de que lo haya llamado para mi propósito particular, el cual me es conocido, por lo que si es diligente en guardar mis mandamientos, será bendecido para vida eterna, y su nombre es José. El Señor respondiendo a esta inquietud que tenía en su pensamiento Oliverio, ¿no? Y a veces nosotros estamos en esta posición en relación a nuestros líderes, en relación a las personas que nos ministran. Decimos, ¿cómo él me va a liderar si es un joven que podría ser mi hijo? ¿Cómo va a ser mi ministrante? ¿Cómo ella o él me va a ministrar si ni siquiera tiene el grado de instrucción que yo tengo? Y nos pasa, nos sucede, pero tenemos que recordar que el llamado del Señor no se basa en la preparación secular,
se basa en los propósitos particulares que Él tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces esos propósitos van a ir vinculados al tema de que nosotros debemos aprender a ser humildes y recordar que podemos aprender de todo y de todos. No debe ser alguien que necesariamente esté por encima de nosotros, un escalón, quién sabe en qué. Yo recuerdo cuando era niña, siempre decía que me iba a casar con un hombre que hubiera nacido en el convenio como yo, que hubiera crecido en el evangelio, que hubiera sido criada en el evangelio, porque papá nos crió tan estrictamente, mamá también, que yo consideraba que conocía las escrituras tan bien y decía, no, yo no me quiero casar con alguien al que yo tenga que enseñar. Ya. Quiero que él me enseñe. Ajá. ¿No? Y bueno, con los años conocí un converso. y mi esposo ya por 28 años. ¿No? Y al comienzo tuve esa lucha, así, pensando de que siempre tuve la idea de que me iba a casar con un erudito. Y pensé que los eruditos solo podían ser si nacían en el convenio. Y el Señor me enseñó una lección, porque este joven que conoció la iglesia a los 16 años, me enseñaba. Y hasta el día de hoy muchas veces me enseña, porque tiene una comprensión del evangelio mayor a la mía. Y fue una lección que siempre recuerdo. Y ahora cada vez que veo a alguien llamado para liderarme, para guiarme, recuerdo eso. Que el Señor siempre tiene un propósito mayor, que yo quizá no lo entienda en ese momento, pero que en algún momento se va a cumplir y lo voy a poder entender. Entonces, yo diría que es una invitación para todos nosotros de evitar juzgar, cuestionar a nuestros líderes y ser obedientes y aceptar la voluntad del Señor. Qué linda lección te enseñó el Señor, mira, ¿viste? Sí, bueno, a veces uno habla y no es lo que el Señor quiere para nosotros, pero Él conoce el final desde el principio. Él nos conoce nuestro potencial. Él sabe lo que tú necesitabas y así. Graciela, me encantó hablar contigo. Quedan muchos temas pendientes, pero usted está en su responsabilidad de seguir estudiando. Gracias, Graciela, por acompañarme y vámonos con un sentimiento de que tenemos que vivir dignamente para que el Espíritu siempre esté con nosotros. Tenemos que tener un arrepentimiento diario y nunca, nunca, nunca olvidar que somos muy valiosos para nuestro Padre Celestial. Sí, yo comparto esos sentimientos en realidad. Y recordemos que nosotros somos valiosos y como somos valiosos también podemos ayudar a otras personas a recordar el valor personal que tienen. Este evangelio es magnífico, llena mi vida y solo ruego el poder vivirlo cada día. Y gracias por la invitación nuevamente. Sí, me da pena que hayan quedado algunos temas allí. Pero es el desafío para la gente que nos está mirando. Sí, hablo mucho. Lo siento. No, está bien. Pero he disfrutado muchísimo esta charla contigo. Y bueno, gracias nuevamente por estar aquí contigo y compartir esta lección, Siria. Gracias, Graciela. Y ustedes, gracias por haber llegado hasta ahora, hasta aquí, hasta el final. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.